Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Recuerden que estamos dando unos 2 minuticos para que se conecten más personas al encuentro. Ya iniciamos, listo. Vamos a dar acá unos 2 minuticos más para que se conecten los otros compañeros y ya iniciamos. Bueno, chicos, ahora sí, entonces vamos a iniciar. Una feliz tarde para todos. Aprovecho para presentarles excusas por la sesión que no pudimos trabajar el día jueves, pero la verdad es que tenía una amigdalitis impresionante y lo malo fue que el miércoles había trabajado 3 horas de clase también así en encuentro sincrónico y el jueves amanecí literalmente sin voz, o sea, estaba mal. Escuchaba así como entonces, no, pues no había forma de trabajar, de todas las posibilidades que a uno le vaya la voz trabajando virtual, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, pues mis disculpas, pero pues ya estoy mucho mejor, todavía como con unos resaguitos así en la garganta, pero pues con el agüita nos vamos ayudando. Entonces, pues excusas por no haber podido trabajar en el encuentro del día jueves. De pronto, si hay algún compañero nuevo, que es la primera vez que se conecta a los encuentros, recuerden que estamos trabajando entonces en los talleres abiertos de co-creación. Este es el tag del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo. Y este periodo estamos trabajando en el tema de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y matriz de requisitos legales. Es el tema que nos compete pues como en este primer periodo que vamos a abarcar. Y digamos que la semana pasada vimos como la introducción y hoy entonces vamos a empezar a desarrollar el primero de los elementos que estamos trabajando dentro de la matriz IPBR. Entonces es como el primer elemento. Los avisos parroquiales. Ya les compartí a quienes me habían compartido el correo electrónico, ya les compartí la carpeta en el Drive. Igual les copio por acá el link. Ya se los voy a copiar. Entonces, por acá en el chat les dejo la carpeta compartida en el Drive, donde pues, les puedo compartir como los documentos que vamos trabajando. Ya ahí tienen disponible como la primera presentación que trabajamos, es como lo que hemos avanzado, pues así como técnicamente y como información para compartir. Entonces ahí van a tener acceso y van a tener pues disponible como esa información para que puedan acceder a consultar. Y recuerden que los encuentros quedan grabados y yo, por ejemplo, el encuentro de hoy, el día de mañana más tardar, si no es que es ahorita mismo, el día de mañana subo la grabación al canal de YouTube. Recuerden entonces que va a estar disponible en el canal de YouTube de los tags de la IO Digital y ahí van a ver entonces que ya están publicadas las listas. Voy a darles por acá para que tengan el reporte.
Entonces recuerden que cuando ustedes acceder recuerden que cuando quieran acceder a las grabaciones, simplemente entonces van a entrar a YouTube, ¿listo? Y van a entrar entonces por acá a YouTube, a la principal. Están entonces en YouTube, colocan en el buscador tag, ¿cierto? View Digital. Y acá está el canal de los tags de la View Digital. Entonces, entrando al canal de la View Digital, entonces ustedes pueden venir acá a las listas y pues digamos que acá van a tener publicadas. Recuerden que acá están las listas. Pues por ahora los únicos que pidieron que fueran públicas fuimos nosotros, entonces están publicadas como listas públicas los 3 tags que hemos realizado. ¿Listo? Entonces recuerden que en el canal de YouTube, en el canal de los tags de la U Digital, ahí van a encontrar en las listas, van a encontrar entonces los 3 talleres abiertos que hemos hecho. Y recuerden que este es el taller 3 en el que estamos trabajando matriz IPVR y requisitos legales. Y entonces entran a pues a esa lista, van a encontrar los 2 encuentros que hemos tenido y pues ya mañana van a encontrar entonces el encuentro del día de hoy para que puedan acceder. Entonces ahí tienen disponibles los grabaciones de los encuentros para que les sea mucho más fácil la información. Y para los compañeros que apenas están conectando, acá en el chat pues del encuentro, les he copiado el link de la carpeta del Drive, donde vamos a estar compartiendo como los documentos que se van generando durante estos espacios para que ustedes puedan descargar la información. De hecho, ya tienen compartida la presentación que trabajamos la semana pasada. Entonces, con eso pueden trabajar sin ningún inconveniente. Bueno, y en el canal de YouTube pueden encontrar entonces las grabaciones de los encuentros. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, inquietud con relación a estos como avisos parroquiales, iniciando. Bueno, deduzco entonces que no hay por acá ninguna pregunta al respecto. Entonces vamos a empezar nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Bueno, entonces vamos a recordar, ¿cierto? Que de los 2 temas que tenemos para trabajar, empezamos como con el más extenso, que es el de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Sí? Y si recuerdan, entonces en nuestra sesión de trabajo pasada, lo que hicimos fue como ver la parte de introductoria y les planteé entonces como la ruta metodológica de los temas que vamos a trabajar en, en esta temática. Y básicamente cuando miramos entonces la metodología recomendada para el proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, digamos que incluye varias actividades, ¿sí? Entonces, dentro de las actividades que es necesario entonces abordar cuando vamos a hacer ese ejercicio de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, pues uno de los elementos iniciales es definir un instrumento para recolectar la información. Eso es básicamente las plantillas de las matrices que tenemos, que la vamos a ver más cuando veamos la metodología en sí de valoración de riesgos, porque va a variar
en función de la metodología de valoración de riesgos. Por lo pronto, lo único que diremos es que en cuanto a instrumentos para recolección y registro de información, pues digamos que por temas prácticos y de manejo y aplicación metodológica, trabajamos en Excel. Eso es como lo único, pues como así como diferente o importante a tener en cuenta, pero básicamente esas plantillas las trabajamos todas en Excel. De ahí la importancia a que tengamos un buen manejo de esa herramienta. La primera de las actividades en sí, como para hacer, es el tema de clasificación de procesos, actividades y tareas, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en entender un poquito cómo hacer una buena clasificación de procesos, actividades y tareas, porque es la base bajo la cual uno realiza los elementos siguientes del proceso de identificación y valoración de riesgos. Es decir, todo de ahí en adelante se deriva de esa subdivisión proceso, actividad y tarea a la que yo logre llegar. Entonces es súper importante que tengamos claro cómo hacerlo, porque de ahí en adelante pues va a ser fundamental poderlo tener mapeado y poderlo hacer bien. Entonces hoy nos vamos a centrar en eso y vamos a ir avanzando hacia abajo en esa ruta metodológica. La próxima sesión trabajamos el tema de peligros, que en eso nos vamos a extender en dos, digamos, en dos sesiones. El tema de mirar los controles existentes, vamos a trabajar el tema de las metodologías de valoración de riesgos, vamos a trabajar entonces los planes de control de riesgos y todo el tema de documentación. En eso es como que nos vamos a enfocar. Entonces este es nuestro derrotero genérico para trabajar todo el tema de identificación de peligros y valoración de riesgos, que fue como con lo que cerramos la sesión pasada. Siempre que hablamos siempre que hablamos entonces de ese proceso de clasificación de procesos, actividades y tareas, si bien es cierto, yo dentro de la organización no soy el responsable, por decirlo así, de tener documentados los procesos que se realizan en la organización. Nosotros sí nos pegamos de ese esquema de procesos que debe tener la organización. Y digamos, acabamos de hacer un paréntesis, ustedes más que yo, ¿cierto? Digamos que por la formación que están adquiriendo es importante que le den mucha fortaleza a ese tema administrativo y pues digamos que recuerden que desde por allá cuando uno lo ve como en introducción, desde los perfiles de administración, es decir, las formas de administración en las organizaciones han cambiado, ¿cierto? Digamos, a través de los años y de la historia, las formas de administrar han cambiado. Hoy en día, las tendencias modernas de administración dicen que la administración debe hacerse por procesos. Es decir, cuando uno va y mira los enfoques actuales de administración, dicen que la administración se hace en base a procesos. Y si miran, por ejemplo, las normas de certificación, lo que es, por ejemplo, ISO 9000, 14000, hoy el tema de seguridad y salud en el trabajo, que lo hacemos bajo la 45000, digamos que esas normas están fundamentadas en una estructura de procesos. Y hoy van a ver que la tendencia en todos, ¿cierto? En todos los enfoques de administración va orientada al tema de procesos. Entonces, digamos que nosotros no somos ajenos y no podemos ser ajenos a esa estructura, pero quedarnos a nivel de procesos es un tema muy genérico, ya lo van a ver por qué. Entonces, cuando nos quedamos a nivel de procesos, todavía es muy macro, es muy grueso para poder llegar a un análisis detallado de riesgo. Recuerden que aquí lo que yo estoy tratando de plasmar cuando hablo de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, es poder llegar al nivel de detalle de todas las actividades y tareas que se desarrollen en mi organización, cuáles son los posibles peligros en los que se exponen mis trabajadores y cuál es el nivel de riesgo asociado a esos peligros. Entonces, yo me quedo a nivel de proceso, vamos a ver que es muy genérico, es muy amplio. De ahí entonces que los procesos se subdividen en actividades y esas actividades se logran mediante la ejecución de tareas. Entonces, digamos que siempre vamos a llegar, acá lo tenemos, siempre vamos a llegar a tener, ¿cierto?, una desagregación de que por cada proceso que en mi organización se ejecute, ese proceso lo voy a desagregar en qué actividades lo componen y a su vez cada una de esas actividades las voy a desagregar en cada una de esas tareas. Entonces miren
lo que ocurriría. Si yo estuviera hablando de este proceso, que es esquemático simplemente, ¿cierto? Yo diría que en ese proceso hay 4 actividades y que en esas 4 actividades, en cada una hay 2 tareas. Esto significa que ese proceso está compuesto por 8 tareas y 4 actividades. Entonces, cuando yo hago esa desagregación a nivel de, y eso es porque, y eso porque es importante, porque cuando yo vaya al paso siguiente del proceso, que es el de identificación de peligros, cuando yo vaya a identificar los peligros, esa identificación de peligros la tengo que hacer para cada combinación proceso, actividad, tarea. ¿Sí? Evelyn, cuéntame. En este proceso no se usa esta terminología de, por ejemplo, estrategia o táctica. ¿Cómo? Perdón, Evelyn, que no te escuché. En este proceso no se utilizan esa terminología que utilizan algunos proyectos como estrategia y táctica. Ah, ya les voy a mostrar, eso se habla en los procesos, ya les voy a mostrar los tipos de procesos que a nivel de la organización existen, para que ustedes se ubiquen un poquito y miren de dónde sacamos la información para aplicarla en seguridad y salud en el trabajo. Pero sí, digamos que se hablan de procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. Digamos, esa es como la terminología que se utiliza en la clasificación de procesos. Bueno, gracias. Con gusto. Entonces les decía que es muy importante, ¿cierto? Entender, digamos, cómo es la subdivisión, porque debemos llegar hasta el nivel de tarea. ¿Cierto? Es decir, yo tengo que tratar de bajar y ser lo más específico posible, de manera que yo pueda llegar a hacer la clasificación en la identificación de los peligros a nivel de tarea. Significa que yo debo identificar todos los posibles peligros, ¿cierto?, que ocurren en la tarea 1, que esa tarea 1 pertenece a la actividad 1 del proceso 1, por decirlo así. Y siguiente, tarea 2, ¿cierto?, que pertenece a la actividad 1 del proceso 1. Tarea 1 de la actividad 2 que pertenece al proceso 1. Entonces debo llegar a ese nivel de desagregación siendo lo más específico posible. Aunque eso me quede muy largo, van a ver la utilidad de cuando uno tiene eso bien clasificado a nivel de tareas, la utilidad que eso tiene en el tema de implementación de medidas y sobre todo en el proceso de seguimiento en la intervención en el caso de ocurrencia de accidentes de trabajo y procesos de calificación de enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces es súper importante. Entonces las definiciones nos dicen que cuando hablamos del concepto de tarea, me dice que una tarea es cualquier acción intencionada que se considera necesaria para poder conseguir un resultado concreto. Es, digamos, como la concepción más simple del hacer. Cuando yo pienso en el hacer y ese hacer lo más simple posible es una tarea. Y digamos que siempre me van a llevar a un resultado específico, un resultado muy concreto, a una acción muy puntual. Mientras que cuando hablamos de actividades, hablamos que las actividades son aquel conjunto de tareas que se necesitan para la obtención de un resultado. Entonces, como para que ustedes se aprendan a hacer como una diferencia, una tarea, si usted la hace en una sola acción, eso es una tarea. Pero si yo requiero hacer varias cositas, eso ya no es una tarea, sino que eso es una actividad, porque me implica poder realizar varias tareas, ¿cierto? Entonces, digamos que agrupación de actividades, agrupación de tareas se convierte en una actividad. Cuando algo yo lo logro hacer de forma, ¿cierto?, única, eso es una tarea. Pero cuando yo necesito hacer varias cositas para poder desarrollar ese resultado, conseguir ese resultado, ya eso es una actividad. Y de forma mucho más macro, ¿cierto? Cuando tengo un proceso de transformación, es decir, cuando hay un cambio, cuando yo tengo claramente identificada una entrada y una salida y hay un proceso de transformación entre eso que entra y lo que sale, entonces en ese caso estamos hablando de que eso es un proceso, ¿listo? Entonces, y normalmente el proceso va a estar compuesto por varias actividades y esas actividades a su vez van a estar compuestas por varias tareas. Entonces, eso suena, digamos que un poquito
abstracto cuando uno lo ve desde el concepto de definición, pero vamos a ver algunos tipsitos para que ustedes entiendan y asimilen un poco más esos conceptos de procesos, actividades y tareas, para que miren como el ejercicio en sí, cómo se haría cuando uno llega y se enfrenta, digamos, a una empresa o a una realidad de un sector económico. Este es como el concepto general. Entonces, los procesos están compuestos por actividades, las actividades están compuestas por tareas, ¿cierto? Cuando yo logro hacer una acción de una sola, ¿cierto? No requiero más elementos, sino que solamente hago la acción y se cumple un resultado, eso es una tarea. Si requiero hacer varias acciones, eso va a ser entonces una actividad. Y cuando tengo un proceso de transformación en el cual algo que entra sale transformado, sale cambiado, modificado, a eso lo denominamos un proceso. Es como la forma genérica de mirarlo. ¿De dónde partimos? Entonces, de conocer, lo primero que debemos conocer son los procesos. Digamos que lo más macro van a ser entonces los procesos y partimos de ahí, ¿cierto? Es decir, entramos a cada proceso y en cada proceso voy y hago el análisis de qué actividades componen ese proceso y a su vez qué tareas componen cada una de esas actividades. No al revés, ¿cierto? Es decir, yo no puedo ir a mirar qué tareas se hacen y después mirar a ver a qué actividad o proceso se las pego, no. Debo entrar a analizar el proceso y subdividir ese proceso en qué actividades componen ese proceso y a su vez cada una de esas actividades qué tareas requiere. En algunos procesos que son un poco simples o que son procesos, digamos, cortos o procesos básicos que no requieren mucha transformación, a veces simplemente está compuesto de actividades. En algunos casos no es necesario llegar hasta el nivel de tarea, ¿cierto? Pero cuando los procesos son muy amplios, pues sí es necesario llegar a esa agrupación de actividades y dentro de esas actividades realizar la clasificación de tareas. Entonces, como mínimo, debería de poder tener procesos y actividades. Ideal, poder tener la subdivisión, procesos, actividades y tareas. ¿Cómo vamos ahí, chicos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, recuerden que voy parando ahí porque el tema de la voz se me va yendo, entonces me coge el ataque de tos acá cuando no tomo agua. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, lo primero, y es digamos lo que a nivel de organizaciones existe, y digamos es la tendencia hoy a que todas las organizaciones tengan estructurados, es lo que conocemos los mapas de procesos organizacionales. Si bien es cierto, nosotros no hacemos mapas de procesos organizacionales, sí es necesario que aprendamos a entender los mapas de procesos organizacionales. Hoy, ISO 9001, por ejemplo, que es una de las normas, digamos, de estandarización que a nivel mundial se utilizan, digamos que hace un enfoque por procesos. Inclusive, esta metodología de clasificación por procesos la define ISO 9001 y todas las organizaciones están tendiendo o migran hacia esa estructura. Y básicamente entonces lo que se busca es que las organizaciones agrupen lo que hacen y hagan esa agrupación de actividades a nivel de procesos. Y una vez definido y centralizado lo que se hace en la organización y se agrupe en unidades que se denominan procesos, pues eso simplemente se lleva a una representación gráfica, que es lo que se conoce como el mapa de procesos. Entonces, a veces, ¿cierto? Normalmente lo que uno ve visualmente en las organizaciones es lo que ven acá al lado derecho, ¿cierto? Que procesos. Es el resultado de que la organización haya aplicado un proceso en el que hizo una identificación, una denominación, una selección de los procesos que realmente consideran como procesos para la organización,
una agrupación o clasificación en el tipo de proceso al cual pertenece cada uno y una relación de interacción entre los procesos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente usted antes entraba a las organizaciones y usted lo que veía única y exclusivamente eran los organigramas. Entonces usted veía que por allá en la cabeza estaba el gerente, por allá seguían los directores, por allá los coordinadores, los supervisores, los operarios, y eso tenía una estructura de arbolito. Entonces eso mostraba estructura jerárquica. Pero realmente para yo ver lo que la empresa hace y cómo lo hace en ese organigrama, pues queda como muy difícil uno poder identificar bien qué hace la organización y cómo lo hace. Entonces, se ha migrado, ¿cierto? Muchos de los procesos se sacan analizando esas estructuras que se presentan en forma de organigrama, pero hoy la tendencia es a que uno pueda visualizar la organización en lo que se conoce como un mapa de procesos. Entonces, el mapa de procesos es este que está acá a la derechita, ¿cierto? Entonces, este es el mapa de procesos. Y cuando a mí me hablan entonces de un mapa de procesos, lo que me están entonces diciendo en ese mapa de procesos es que me están mostrando la clasificación o la distribución de la empresa en 3 niveles. Entonces, no sé si esto ya lo vieron, si lo van a ver en alguna otra materia, pero pues por si las moscas se los explico porque es fundamental que ustedes lo entiendan y lo tengan claro para saber de dónde utiliza uno la información cuando uno llega a elaborar una matriz de peligros y riesgos en la organización. Entonces, quiero como que entiendan desde ahorita ese proceso. Entonces, usted en un mapa de procesos va a identificar 3 grandes procesos. Entonces, los rojitos, mire que se llaman procesos estratégicos, los azulitos se llaman procesos operativos o también denominados procesos misionales y los naranjaditos se llaman procesos de apoyo. Entonces, ¿qué hace un mapa de procesos? Entonces me muestra en la parte superior, que es lo que se conocen como los procesos estratégicos. Entonces me está diciendo, mire, esta empresa planea, organiza, ¿cierto? Es decir, direcciona estratégicamente mediante estos procesos. Normalmente, a nivel de los procesos estratégicos, están normalmente las gerencias, dependiendo del tipo de empresa. Está entonces que la planeación estratégica, la gerencia comercial, la gerencia financiera. Entonces, esos están a nivel de la estrategia. Entonces, recuerden que es lo que soporta, da los lineamientos y orienta hacia dónde va la empresa. En la mitad, y eso siempre va a estar en la parte superior del mapa de procesos. Esos son los que se llaman procesos estratégicos. En la parte del centro, que acá en el esquemita son los azulitos, están los procesos operativos, o lo que llamamos los procesos misionales. Y los procesos operativos, lo que pasa es que no me gusta mucho el operativo porque, por ejemplo, para empresas de servicios, a veces como cuando uno les habla de procesos operativos, dicen, pero es que nosotros no operamos como tal una máquina, un equipo, no tenemos un proceso de transformación. Entonces, cuando uno le hablan de los procesos operativos o misionales, los que están en el centro del mapa de procesos, son la razón de ser de la organización. Es decir, son los procesos que justifican los ingresos de una compañía. Entonces, como para que ustedes me entiendan, si yo soy una pizzería, ¿cierto? Es una gran pizzería, puedo ser una gran pizzería, una cadena de pizzas. Para que la cadena de pizzas funcione, pues tiene que tener un gerente. Ese gerente pertenece al proceso estratégico. Pero lo que le da la money, es decir, lo que hace que la caja se mueva en esa pizzería, es que las pizzas se produzcan. ¿Cierto? Entonces, mis procesos, los procesos que estén relacionados con el core del negocio, es decir, con el qué hacer, con la razón de ser de la organización, van a ir ahí, en los procesos operativos o en los procesos misionales. Entonces, esos son los que van a ir siempre en el centro. Y no se les olviden, ¿cierto? Siempre que hablo de los procesos operativos o misionales, los que van en el centro del mapa, son los procesos que hacen que la empresa exista. Es decir, si eso no se mueve, la empresa no factura, no vende, no entra plata. Entonces, eso digamos que son el core, el corazón de la organización. Pero es que resulta que para que una organización funcione, además de que necesita alguien que la direccione, que piense eso cómo debe funcionar, que funcione operativamente, es decir, que produzca lo que tiene que producir,
pues normalmente necesita unos procesos de apoyo, que son, digamos, esos procesos de soporte que hacen que los procesos de arriba funcionen. Es decir, cuando yo miro, por ejemplo, las áreas de mantenimiento, los procesos de mantenimiento en una organización no son la razón de ser, a no ser de que yo sea una empresa, por ejemplo, de mantenimiento, esa sería mi razón de ser. Pero en la mayoría de las organizaciones que tienen equipos, maquinaria, herramientas, ¿sí? Ese proceso de mantenimiento es un proceso de apoyo, porque garantiza que funcione un proceso operativo, un proceso misional. Si una máquina se me daña, listo, entonces una máquina, entonces si a mí el horno en el que produzco las pizzas se me daña, listo, entonces muy probablemente el mismo panadero, ¿cierto? El mismo pizzero no va a ser el que va a reparar el horno. Debo tener un proceso de apoyo, que es en este caso el área de mantenimiento, quien va a entrar a realizar ese soporte a las otras áreas. Entonces, en la parte inferior de los mapas de procesos vamos a encontrar los procesos de apoyo, que son normalmente esos procesos que soportan y que no tienen relación directa con el core del negocio, es decir, no son los que mueven la caja, pero permiten que la organización funcione. Imagínense, por ejemplo, una empresa sin contabilidad. Entonces, eso sería impensable, es decir, la empresa puede que venda, que facture, pero si no hay quien controle ingresos y gastos, ¿cierto? Ahí quedamos. Entonces, las áreas, por ejemplo, financieras y contables son procesos de apoyo. Casi todas las organizaciones lo necesitan y deben existir, entonces hacen parte de los procesos de apoyo. Los procesos de gestión humana, ¿cierto? De recursos humanos. Normalmente las áreas de gestión humana pertenecen a los procesos de apoyo porque no, a no ser de que yo sea una empresa de consultoría, de servicios de esa área, pues a no ser de que sea eso, va a ser un proceso misional, pero en las organizaciones típicamente pertenecen a los procesos de apoyo. Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, dentro de los procesos organizacionales, normalmente está inmerso dentro del área de recursos humanos y somos un proceso de apoyo para el resto de la organización. Entonces, los procesos a nivel de la organización los vamos a identificar entonces en lo que se conocen entonces como esos mapas de procesos, y digamos que esos mapas de procesos entonces van a tener identificados los 3 tipos de procesos: los estratégicos en la parte superior, operativos o misionales en el centro, y los procesos de apoyo en la parte inferior. Adivinen qué, yo el ejercicio de identificación de peligros y valoración de riesgos, cuando a mí me hablan del listado de procesos, debo de incluir todos los procesos que se hacen en la organización, porque a veces cometemos el error de que solamente incluimos en los procesos única y exclusivamente los procesos misionales o los procesos operativos. Y no, resulta que es que yo debo incluir todos los procesos que se desarrollen en la organización. Entonces, uno de los primeros filtros que a mí me gusta hacer cuando uno está revisando matrices de peligros es: venga, muéstrame el mapa de procesos de su organización. Entonces yo cojo el mapa de procesos de la organización y vengo y filtro por la columna de procesos. Me deberían aparecer tantos procesos como procesos aparezcan en el mapa de procesos, porque yo debo hacer el ejercicio de identificación a todos los niveles. Entonces, a todos los niveles, tanto al nivel estratégico, tanto al nivel operativo misional y tanto al nivel del proceso de apoyo. Entonces, en todos, no se les olvide, entonces debo coger el mapa de procesos organizacional y mi primer filtro es contar cuántos procesos tiene esa organización. Entonces, es el primer filtro con el que uno trabaja. Y una invitación: si la organización en la que uno trabaja no tiene mapa de procesos, pues entonces de las primeras cositas que uno debe apoyar, ¿cierto? O recomendar que en la organización exista es: venga, organicémonos por procesos, porque si nos organizamos por procesos, no solamente para seguridad y salud en el trabajo, para todos los flujos administrativos de la organización, tener una estructura clara por procesos evita muchísimos contratiempos desde la parte de la gerencia, de la parte administrativa. Entonces, es súper importante que las organizaciones tengan esos mapas de procesos y
conozco empresas muy pequeñas, ¿cierto? Que tienen un proceso estratégico, 2 o 3 procesos misionales y 2 o 3 procesos de apoyo. ¿Sí? Entonces, no, tampoco tienen que ser así los supermapas de procesos, pero dependiendo del tamaño de la organización, ese mapa de procesos va a ser mayor o menor en función de la cantidad de actividades que se desarrollen dentro de esa organización. Entonces, importantísimo, esa es la primera tarea, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega, conocerse ese mapa de procesos organizacional, entender muy bien qué pertenece a la parte estratégica, qué pertenece a la parte misional operativa y qué pertenece a la parte de apoyo. Y ese es el primer filtro que uno utiliza. Entonces, a modo de ejemplo, bueno, entonces miren para que nos hagamos una idea, ¿cierto? Entonces, esta organización, ¿cierto? Y es importante que miremos algo, o sea, los mapas de procesos organizacionales no son iguales todos. ¿Cierto? Digamos que cada organización, en función de lo que para ellos es importante, clasifica sus procesos, unos en estratégicos o en un proceso de apoyo o en un proceso misional. Eso es propio de cada organización y hay que entenderlos para saber cómo se aplica. Pero lo importante es que uno tenga identificado, ¿cierto?, en qué parte están cada uno y ya entrar a conocer en detalle cada uno de esos procesos. Entonces, si miramos este mapa de procesos, miren entonces que ese es un proceso para un floricultivo, que es donde, por ejemplo, una empresa que cultiva flores, que es, digamos, muy típico en el oriente, por ejemplo, acá, y que estuvo muy de moda ahorita que acabamos de pasar Feria de Flores, entonces esos floricultivos estuvieron de moda por el tema de las silletas y tal, no sé qué, entonces, bueno, se los traje ahí como a modo de ejemplo. Entonces, miren que si yo miro este mapa de procesos, claramente, entonces voy a identificar, ¿cierto? En la parte superior los procesos estratégicos, en la parte central los procesos misionales y en la parte inferior voy a mirar los procesos de apoyo. Entonces miren que para esta organización es estratégico el área de gestión humana, el área de planeación estratégica y el área de gestión financiera. Para ellos es estratégico, por ejemplo, gestión humana y gestión financiera. Para otras organizaciones, gestión humana y gestión financiera pueden ser procesos de apoyo. Eso es propio de cada organización, les repito. No es, digamos, como regla general, pero, por ejemplo, una organización que declare en su mapa de procesos que gestión humana es un proceso estratégico, está considerando que el recurso humano de la organización es un recurso humano es un recurso tan valioso que amerita tenerlo a nivel de importancia de la gerencia. Entonces es muy probable que es una organización que le meta y le trabaje fuerte al tema de personal, ¿cierto? Al tema del empleado. Cuando uno los ve en los procesos de apoyo, pues normalmente no es tan fuerte ese componente humano en la organización, pero ni está bien ni está mal. Eso es propio de cada organización y las realidades organizacionales van mostrando en cada caso cuándo sí y cuándo no. Digamos que en este caso esa empresa tiene 3 procesos estratégicos. Para ellos, ¿qué es misional? Entonces, miren, si es un cultivo de flores, de lo que mueve la caja allá es pues sembrar la florecita, sembrar la semillita de la flor y entregar la flor, ¿cierto? Ya cosechada. Entonces, digamos que eso es lo que hace que esa organización exista, que esa empresa se mueva. Por ende, para ellos entonces van a ser procesos misionales. Miren que la programación, entonces para ellos el tema de programación es crucial, porque es que para yo vender rosas en febrero, yo no voy a sembrar rosas en enero, ¿cierto? Entonces tengo que tener muy claro cuáles son los tiempos de cultivo y de cosecha de cada una de las flores dependiendo de mi objetivo comercial y en función de eso, entonces voy a tener claro, ¿cierto?, a qué le doy prioridad. Entonces, por ejemplo, para ellos el proceso inicia con la programación, tienen también otro proceso que son las plantas madres, es decir, de donde sacan las semillas para las demás plantas. Está todo el tema de producción en sí de la flor, está el tema de corte y el tema de post cosecha.
Y adicionalmente, ellos tienen 2 procesos misionales que son como transversales a esos 5 que están ahí arriba, que es el tema de la logística de salida y la gestión comercial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nada me gano con tener ya la flor lista y pues no hay cliente a quien venderlo, quedamos en las mismas. O que están listas las flores y no hubo como despachar la exportación. Entonces, no hubo camión para sacar las flores, entonces se queda el proceso ahí, no sale. Entonces, miren que eso es lo que hace. Profe, Dime. qué pena. Entonces, o sea, cada empresa define por sus prioridades. Sí, eso es propio de cada organización. Digamos, a mí lo único que me sirve el mapa de procesos es para identificar qué está al nivel estratégico, qué es lo que hace esa empresa en sí y qué es para ellos de apoyo o de soporte. Pero cada organización lo construye y es propio esa construcción de ese mapa de procesos. Lo Gracias. importante es identificar esos 3 niveles. Como les digo, hay mapas de procesos muy pequeñitos, pero digamos lo importante es que yo pueda identificar esos 3 procesos y como les digo, puede haber solamente un proceso a nivel estratégico, 2 o 3 a nivel misional y 2 o 3 a nivel de apoyo. No necesariamente tiene que ser así de grande como este, por ejemplo. Pero miren que esto sí le muestra a uno, digamos, como la organización resumida en un esquema. Esa es la ventaja de los mapas de procesos. Los mapas de procesos le muestran a uno la organización resumida en un esquema, digamos, completo, y eso le facilita a uno mucho cuando yo voy a llegar a entrar a cada uno de los procesos. Y pues para esta empresa, los procesos de apoyo, por ejemplo, son calidad, son sostenimiento, son informática, ambiental, el área técnica, la logística de entrada y seguridad y salud en el trabajo. Entonces miren que para ellos esas áreas son áreas de apoyo, áreas de soporte que hacen que los procesos misionales funcionen dirigidos por un área estratégica dentro de la organización. Entonces eso le da a uno como el mapa global, el mapa general de qué hace la organización y cómo lo hace. Significaría entonces, chicos, que si yo voy a entrar a la matriz de peligros y riesgos de esa organización, yo debería encontrar entonces peligros identificados para cada uno de los procesos. Es decir, yo debo tener identificados los peligros en el proceso de gestión humana, en el proceso de planeación estratégica, en el proceso de gestión financiera, en el proceso de programación, plantas madre, producción, corte, post cosecha, logística de salida, gestión comercial, gestión de calidad, gestión de mantenimiento, gestión informática, gestión ambiental, gestión técnica, gestión de logística de entrada y gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, para cada proceso, entonces en cada proceso, en cada uno de esos procesos que yo identifique en el mapa de procesos, para cada uno, porque si vamos a ver la matriz, no va a la matriz, la primera columna de la matriz se llama proceso. Esa es nuestra primera columna. Entonces yo debo tener ahí todos los procesos que en mi organización se ejecutan. Y la recomendación será siempre entonces que esos procesos tengan correspondencia con los procesos declarados en el mapa de procesos organizacional. Es una buena recomendación, una buena estructura y una buena forma de trabajar, porque va a ser coherente con la forma en la cual se trabaja a nivel de la organización. Y miren que esto empieza a interrelacionar varios aspectos. Cuando yo me adapto a trabajar con la estructura de procesos, es muy útil porque, por ejemplo, desde calidad hay inclusive un numeral en el cual parte de lo que uno hace es identificar riesgos. No solamente los riesgos operacionales, que son los que nosotros trabajamos, digamos que los riesgos que se abordan desde seguridad y salud en el trabajo, desde la administración de riesgos se consideran riesgos operacionales.
Y digamos que esos riesgos operacionales hacen parte de un mapa de riesgos mucho más grande de la organización, pero que cuando yo tengo mis riesgos operacionales identificados por procesos, es muy fácil ir a alimentar la información cuando estoy haciendo un análisis de riesgos a nivel de la organización por procesos, porque eso ayuda a complementar, ¿cierto? Cuando hacemos esos análisis de riesgos organizacionales, porque esos análisis de riesgos organizacionales se hacen explícitamente a nivel de procesos. Entonces, si no se conversan, digamos que ahí es cuando dicen, pero es que esos trabajan de una forma y nosotros trabajamos de otra. Pero es por lo mismo, porque no nos alineamos a tener una estructura de procesos claramente definida y la mejor recomendación es integrarnos a la estructura de procesos que defina la organización. Eso es como la recomendación fundamental. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes, chicos, trabaja de pronto? ¿Conoce el mapa de procesos de su organización? No, ninguno trabaja. Profe, al menos yo no. Tranquilos. Bueno, entonces, digamos que como ninguno trabaja, digamos que es difícil de pronto hacer acá la retroalimentación, pero es muy útil, ¿cierto? O sea, pueden entrar a Internet, uno entra a Internet y muchas de las empresas en sus páginas web, ¿cierto? Declaran sus mapas de procesos. Entonces es muy útil para uno irse familiarizando con esas estructuras de procesos, ir entendiendo, ah, ve, acá lo denominan así, ve, tan chévere este mapa de procesos, me parece interesante esto. Muchas de las organizaciones, ¿cierto? Hoy Profe, hola, muy ya... buenas noches. Hola Robinson, buenas noches. ¿Qué más? Bien. Qué pena era que estaba mirando otra cosita. Tranquilo. Pero sí, o sea, yo por ejemplo trabajo con una entidad, es una administración municipal, Ujú. pero de ahí se desprenden varios mapas de procesos por cada secretaría. Exacto, inclusive la entidad pública, las entidades públicas, hoy tienen muy estandarizados el tema de gestión por procesos, inclusive tienen un modelo propio de gestión por procesos y es muy chévere porque de Sí. ahí se desprende, digamos, toda la documentación, o sea, todo el tema de gestión parte de un buen análisis de procesos, entonces muy útil y la idea es que uno se pegue también de conocer cómo la organización tiene planteado sus procesos y no ser ajenos e independientes a esa estructura que la organización declara. Ok. Muchas gracias, Robinson. Con gusto. Bueno, entonces, primer ítem chuleado, ¿cierto? Que es el tema de los procesos. Entonces, ya está ahí la recomendación de dónde sacamos el listado de procesos. Ya teniendo mi listado de procesos, entonces ya sabiendo cuáles son los procesos a los cuales yo voy a realizarles el ejercicio de identificación, te recuerden que dentro de cada proceso yo debo de identificar qué actividades compone ese proceso y tratar de lograr llegar a qué tareas, ¿cierto?, se hacen para cada una de esas actividades en ese proceso. Entonces, aquí les traigo a modo de ejemplo digamos, un proceso simple y fácil de entender, muy probablemente para muchos. Perdón. Y entonces, estando en un proceso misional para una empresa textil, digamos que uno de sus procesos es el tema de fabricación y esa empresa se dedica a hacer ropa. Entonces, en ese proceso de fabricación, digamos que yo voy a tener que en ese proceso de fabricación, miren que es algo macro. Y pues para yo cuando me hablan de fabricación, siempre me antes, para poder considerar eso un proceso, tengo que pensar que algo entra de una forma y sale de otra. Es decir, que puedo evidenciar que hay un cambio, que hay una transformación.
Y pues resulta que es que de la tela, del rollo de tela, a la camisa que me voy a poner el fin de semana, hay un proceso de transformación. Entonces, por eso es que la fabricación de una camisa se puede considerar un proceso. Ocurre, ¿sí?, un fenómeno de transformación, algo que entra y algo que sale. Eso, digamos, como claro para uno poder identificar si estamos a un nivel de proceso. Ahora, a ese nivel de proceso, que en este caso es la fabricación de esas camisas, entonces yo voy a ir a mirar qué actividades se requieren para yo poder desarrollar ese proceso de fabricación de camisas. Y si miran acá, las actividades son las que están enmarcadas con un cuadro, con un rectángulo más grande. Entonces significa y que el título está en mayúscula. Entonces me dice que ese proceso de fabricación de camisas está compuesto por las siguientes actividades. Entonces me dice, la primera actividad es el diseño, la otra actividad es el corte, la otra actividad es el fileteado, la otra actividad es el cosido, ¿cierto? La otra actividad va a ser el bordado, la otra actividad va a ser el hojalado, planchado y empaque. Entonces, significa que para que ese proceso de fabricación ocurra, tengo que tener esas 8 actividades dentro de ese proceso. Pero resulta que además de tener el detalle a nivel de las actividades, para lograr cada una de esas actividades necesito unas tareas. Tengo que desarrollar unas tareas para que la actividad se pueda considerar como ejecutada. Significa que si yo estoy hablando de la actividad de diseño, dentro de la actividad de diseño, en este caso voy a tener 3 tareas. Entonces me dice, para yo diseñar una camisa, yo lo primero que voy a hacer entonces es escoger la tela, voy a inspeccionar la tela y voy a diseñar unos patrones de corte. Esas 3 tareas pertenecen a la actividad de diseño y esa actividad de diseño pertenece al proceso de fabricación. Ahora, en el corte, recuerden que el corte es una actividad, pero resulta que para yo hacer ese corte necesito hacer unas tareas. ¿Y qué me está diciendo? Mire, para usted poder lograr el corte, tiene que hacer unas tareas para lograr ese resultado. ¿Y cuáles son las tareas? Entonces, mire, usted tiene que tender la tela, tiene que poner los patrones, tiene que hacer el proceso de corte, inspeccionar la tela, a ver si se le quedó bien cortada, y dentro del corte hacen la selección por tallos, porque los patrones van en función, por ejemplo, de tallos. Miren que ahí, para esa actividad de corte, necesité 5 tareas. Entonces, de esa forma, compilo las tareas que pertenecen a esa actividad de corte. ¿Listo? En el fileteado, entonces me dice, no, para filetear, entonces lo que vamos a necesitar es cerrar y pegar las mangas. ¿Listo? Entonces ahí solamente, por ejemplo, dentro del fileteado, solamente va a haber una sola tarea. Para el cosido, entonces en el cosido me dice que con máquina de coser, entonces voy a hacer 2 tareas. Voy a pegar los cuellos y las ruedas de las mangas y voy a pegar las etiquetas. Entonces, miren que me va desagregando para cada una de las actividades qué tareas voy a desarrollar. Me dice que si hay que bordar, entonces debo de incluir la actividad de bordado. Me dice que si no hay que bordar, entonces paso al hojalado, que es hacer, ¿cierto?, los ojales, entonces debo de hacer los ojales y dentro del hojalado también va el pegar los botones y también va el proceso de limpieza de las camisas, ¿cierto? Ya que están casi listas. Luego me dice que hay que planchar, ¿listo? Entonces la actividad de planchado me dice que hay que planchar la camisa y hay que hacer una etapa de inspección. Y finalmente en el empaque debo de hacer el empaque en la bolsa y el almacenamiento. Entonces miren que yo dentro de un proceso voy a tener varias actividades y dentro de esas varias actividades voy a tener entonces las tareas específicas que componen cada una de esas actividades. ¿Sí? ¿Vamos ahí, chicos?
Sí, señora. Bueno, entonces resulta que cuando usted me dice que eso, ¿cierto? En la matriz, ¿cómo se va a ver? Entonces vamos a hacerlo con los dos primeros procesos, con ese proceso, con esas dos primeras actividades, para que ustedes miren entonces eso en términos prácticos, porque es muy importante que me entiendan eso en la aplicación a dónde va, ¿sí? Porque es fundamental que vamos ligando eso en la aplicación a dónde va la recolección de la información. ¿Sí? Entonces, miren que eso se va a traducir aquí. Se tostó. Se tostó el compartir. Espérenme, chicos, que no sé qué pasó acá. Bueno, entonces ahora sí acá. Voy a darle acá. Y voy a traer esta. Bueno, entonces miren, tenemos la matriz, ¿cierto? La matriz de Excel, esa utiliza metodología GTC 45, que pues no me quiero casar con ninguna metodología, pero para ejercicios prácticos la parte inicial es la misma, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. Si yo voy entonces a hacer el ejercicio de registro de la clasificación procesos, actividades, tareas, en este caso lo que yo debo de hacer es, estando entonces, acá le voy a dar ocultar para que no se me enreden. Entonces miren, estando en la parte inicial, de lo que yo debo de hacer será entonces decir que estoy en el proceso de fabricación de camisas y que en ese proceso de fabricación de camisas entonces yo voy a tener una actividad que se llama diseño. Y resulta que en esa actividad de diseño entonces voy a tener una tarea que es escoger tela, ¿cierto? Inspeccionar tela y diseñar patrones de corte. Y esto se repite, ¿cierto? Es decir, el proceso se repite, la actividad se repite. ¿Para qué? Para estas tres tareas que pertenecen a la actividad de diseño. Resulta que para la actividad que sigue, que es la actividad de corte, ¿cierto? Entonces yo debería hacer exactamente lo mismo. Entonces yo debo decir que el proceso es de fabricación y que el proceso se llama corte. Y que en ese proceso de corte yo hago, ¿cierto? Tender la tela, hago poner patrones, hago cortar tela, vuelvo y hago inspeccionar tela, y hago una selección por talla. Y miren, me va a quedar exactamente aquí. Porque quiero que me entiendan la importancia de hacer esa agrupación de procesos, actividades y tareas a ese nivel de detalle. Porque resulta que cuando yo vaya a hacer la identificación de peligros, ¿listo? Resulta que yo tengo que identificar todos los peligros que hay para la combinación
proceso actividad tarea que se llama fabricar camisas, diseño, escoger tela. Y luego hago el mismo ejercicio de identificar todos los peligros. ¿Para qué? Para el mismo proceso de fabricación de camisas, diseño, pero ya la actividad que está haciendo, la tarea que está haciendo es inspeccionar la tela. Y aunque eso parece repetitivo, porque usted me dice, profe, pero es que resulta que mientras yo estoy escogiendo la tela y estoy inspeccionando la tela, el peligro es el mismo, y usted me dice, sí, el peligro es el mismo, el peligro es estar en posición prolongada de pie, un peligro biomecánico. Pero yo debo tener detallado esa clasificación de ese peligro a nivel de cada una de esas combinaciones. Significa que eso se les va a ampliar tantos peligros como usted identifique para la combinación proceso, actividad, tarea. No sé si me hago entender cuando les hablo de esa combinación y identificación de peligros. Profe, yo no lo entendí. Marisol, no, Profe, no, yo no lo entendí. pero vamos hasta ahí, hasta cómo se plasmaron Sí, los profe, yo procesos. lo entiendo, yo le Hasta ahí entiendo sí. todo. Sí, Bueno. solamente el último que dijo, sí, que la combinación no se la puede Bueno, entender. entonces digamos que eso va a ser lo que vamos a trabajar entonces en la próxima, pues empezamos a trabajar el próximo, que es poder complementar eso. Entonces resulta que si ustedes miran la actividad que sigue dentro del proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, es el tema de identificar los peligros. A lo que yo me refiero es que cuando estamos en el ejercicio de identificar esos peligros, yo debo de hacerlo para cada combinación. Entonces, significa que vamos a hacer acá el ejemplo. Resulta que cuando yo estoy fabricando camisas en la actividad de diseño escogiendo la tela, yo tengo un peligro que es desarrollo, ¿cierto?, de actividades durante jornada laboral de 8 horas en posición de pie con posibilidad de desplazamiento. No se me enreden, que eso lo vamos a trabajar bien el próximo encuentro. Y que resulta que la clasificación de ese peligro es carga física. Profe, Dime. nos faltó si es rutinaria o no. Ajá. Entonces Nos digamos que faltó es rutinaria. rutinaria o no rutinaria, sí. Eso digamos que básicamente está asociado a si la actividad, tarea se hace de forma permanente en la organización o si es algo esporádico. Normalmente los procesos que son misionales, casi siempre entonces las actividades son de tipo rutinarias y suelen ser no rutinarios muchos de los procesos de apoyo. Actividades de mantenimiento, actividades de soporte, ese tipo de actividades suelen ser no rutinarias. Entonces, la mayoría de las actividades me van a clasificar como rutinarias, pero debo también incluir las actividades que son no rutinarias. Entonces, digamos que en este caso, esa actividad sería rutinaria. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Les estoy diciendo, vea, ese trabajador, o sea, las personas que trabajen en esa área, que trabajen para el proceso de fabricación de camisas, en la actividad de diseño, en la tarea de escoger la tela, ¿cierto? Resulta que se exponen a un peligro que es posición prolongada de pie, ¿cierto? Que la clasificación es posición prolongada de pie. Pero resulta que ese será el único peligro al que se exponen los trabajadores en esa tarea. No, profe, también No, está. ¿cierto? Muy probablemente él se va a exponer a otro peligro. Resulta que yo acá tengo que darle insertar, ¿cierto? Voy a copiar y para la misma combinación voy a colocar el otro, ¿cierto? El otro peligro al cual se expone ese trabajador o esos trabajadores. Significa que, digamos que ese trabajador se puede caer, ¿cierto? Porque le toca moverse, ir de un lado al otro, porque tiene que ir a la bodega mientras va, viene, ¿cierto? Entonces yo le voy a colocar que ese trabajador hace desplazamientos en el área de trabajo para la búsqueda, ¿cierto?, de telas. Y resulta que ese peligro es un peligro de tipo locativo, ¿listo? Y resulta que puede ser una caída a mismo nivel.
así se llama. Entonces miren que yo voy bajando y resulta que voy a encontrar otro peligro, ¿cierto? Muy probablemente voy a identificar otro peligro para esa combinación proceso, actividad y tarea. Entonces, para cada combinación proceso, actividad, tarea, yo debo identificar todos los peligros que se presenten en esa combinación. Por eso es que las matrices se amplían tanto, o sea, se vuelven tan largas, porque vienen pues vienen, si está bien hecha, listo, o sea, si está bien hecha, porque hay unas que son ahí todas modo simple, entonces, si está bien hecha, deben tener una buena identificación a ese nivel de detalle, ¿cierto? A todos los posibles peligros que yo tengo en la combinación proceso, actividad, tarea. Que usted me va a decir, profe, pero es que escogiendo la tela e inspeccionando la tela, yo también voy a trabajar de pie todo el día. Entonces para esa combinación proceso, actividad, tarea, yo voy a copiar y pegar el mismo peligro, ¿cierto? Pero ya cambió es la combinación de en cuál tarea se está presentando específicamente ese peligro. No sé si de pronto ahí sí es un poco más claro cuando yo les hablo de ese nivel de detalle a nivel de proceso de actividad y tarea. Profe, lo que lo entendí es que lo único que cambiaría entre escoger tela e inspeccionar tela, ahí sería el nombre inspeccionar tela. Sería la tarea, exactamente. Pero lo debo de hacer así, es decir, aunque parezca repetido, ¿cierto? Porque a veces uno dice, pero eso me quedó como repetido, ¿cierto? No es que me haya quedado repetido, sino que la metodología te recomienda que tú hagas la identificación de todos los peligros a nivel de la combinación, ¿cierto? De proceso, actividad y tarea. Es decir, hay que llegar hasta ese nivel de desagregación, de tener identificados todos los posibles peligros que me van a ocurrir en cada una de las tareas que se desarrollan a nivel de la organización. Debo de llegar a ese nivel de detalle. Y en eso se falla mucho. Digamos que en entender ese concepto se falla mucho en los ejercicios de identificación. Y hay que llegar a ser tan detallados porque resulta que solamente el conocimiento específico de esos procesos, actividades y tareas son los que me van a permitir diferenciar en cuál de las tareas existe un riesgo muy, muy específico. Yo les contaba en la introducción que a veces ocurre que pasan accidentes, ocurren eventos graves, inclusive mortales, en los que uno va a ver y nunca se les ocurrió que eso podía pasar. Normalmente ocurre en tareas que son no rutinarias, y normalmente ocurren porque me quedo a nivel de proceso. Y como yo me quedo a nivel de proceso, ¿cierto? La identificación es muy general. No logro entrar al detalle de qué tareas específicamente tiene que hacer ese trabajador, que va a implicar, por ejemplo, tenerse que meter debajo de una máquina que tenía que levantar y que cuando la levantó se cayó y lo aplastó y lo mató. Entonces, si yo no llego a ese nivel de tarea, eso en el proceso no lo identifico. O sea, a nivel de proceso no se identifica. Entonces, por eso es tan importante que logren llegar hasta el nivel de tarea. Y eso, créanme que solamente se los va a dar entender y conocer muy bien cada uno de los procesos. Y pues, aunque les repito, va a parecer repetitivo, en el ejercicio, pues en la matriz en sí, cuando uno está haciendo gestión por proceso, no es complicado porque simplemente uno aplica el filtro en qué tarea estoy y para esa tarea qué peligros son y simplemente hago la aplicación de los controles específicos a ese nivel. No sé si ahí queda un poco más claro el ejercicio. Profe, yo sí lo entendí. Pues es como repetir muchas cositas, pero es necesaria, porque todo es necesario. O sea, ahí no se puede desmeritar nada.
Exactamente, sí, no se puede desmeritar nada porque se omiten peligros y riesgos que son importantes hacer, pues identificar dentro del proceso. Y la metodología lo pide así. Es decir, las metodologías hoy en análisis de riesgos nos piden poder llegar a ese nivel de detalle. Desde ahí la importancia a que aprendamos a hacer esa clasificación de esos procesos, actividades y tareas. No sé, chicos, si alguien más tenga una duda con relación ahí a ese tema de cómo se refleja eso a nivel de la matriz. Bueno, entonces digamos que ahí vemos en dónde quedaría eso reflejado a nivel de mi matriz, ¿cierto? Entonces, en mi matriz, en la parte inicial, yo siempre tengo esa subdivisión de proceso, actividad, tarea, y ahí sí puedo llegar hasta ese nivel de tarea. Y ya específicamente cuando estamos hablando en el tema de recopilación de información, es súper importante, ¿cierto? Recuerden que esto no se hace, creo que se los puse en la primera diapositiva, ¿cierto? Eso no se hace, ¿cierto? Uno sentado ahí en la oficina, sino que es necesario conocer los ambientes laborales para los cuales yo estoy haciendo este trabajo. Es decir, uno difícilmente en una visita a planta lo logra hacer, en un simple recorrido ojímetro. Es el conocimiento de los procesos lo que realmente le permite a uno llegar a una buena clasificación y a un buen entendimiento y recolección de la información. Entonces, ahora, cuando yo estoy a ese nivel de análisis de procesos, actividades y tareas, ¿listo? Ojo que no es solamente recoger esa subdivisión de cuáles son las tareas que componen cada una de las actividades y cada uno de los procesos, sino que es muy importante que en ese ejercicio de identificación que se haga, porque esto es el insumo para seguir en los pasos siguientes de la matriz. Entonces es muy importante que cuando estemos en esa etapa de reconocimiento de cada una de esas tareas que se hacen en esos procesos para lograr esas actividades, es muy importante entonces que preguntemos o indaguemos, ¿cierto?, sobre el tema de la duración y la frecuencia, sobre todo por lo que hablábamos ahorita, para poder catalogar si esa tarea es rutinaria o no rutinaria. Entonces, eso nos permite mucho. Entonces, hay que preguntar, ¿esto lo hacen todos los días? O preguntarlo al revés, ¿cierto? Usted normalmente ve lo que es rutinario, preguntar por lo que se hace que no es común. Entonces, normalmente uno hace el recorrido, habla con los trabajadores y en el proceso uno pregunta, venga, y además de esto, ¿ustedes qué más hacen aquí? Entonces, ese qué más hacen normalmente son actividades muy puntuales, actividades esporádicas que implican exposición a peligros muy puntuales. Entonces, hay que preguntarlo normalmente cuánto dura y con qué frecuencia. También es importante establecer interacciones o relaciones con otros procesos, actividades y tareas porque nos va a facilitar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, digamos que yo estoy en un proceso de fumigación, entonces muchas veces cuando yo voy y miro las tareas me dicen, a ver, esa tarea varía si yo lo hago con bomba de espalda, si lo hago con motobomba, si lo hago con fumibicicleta, pero todo se hace igual. Significa que cuando me dicen todo se hace igual, listo, entonces significa que esas tres tareas comparten los mismos peligros, entonces a uno le facilita muchísimo en el ejercicio de identificación, se le facilita muchísimo porque uno simplemente lo que hace es que replica los peligros que ya sabe que son iguales para aquellos procesos en los cuales hay interacciones simultáneas. Número de trabajadores involucrados.
Si bien es cierto, yo no soy partidaria de trabajar con número de expuestos, en algunas ocasiones y algunas empresas utilizan en sus matrices el tema de número de expuestos. Yo en lo personal no lo recomiendo mucho porque es un campo que se desactualiza muy fácilmente. ¿Listo? Entonces, hoy pueden ser 10, mañana pueden ser 3. Entonces, cuando yo tengo ese nivel de variación a nivel de expuestos en procesos, yo difiero mucho de tener ese número de trabajadores expuestos, trabajadores involucrados. Sin embargo, vale la pena tener la referencia, ¿cierto? Entonces dice, en promedio, ¿cierto? En promedio son tantos trabajadores. Y muy útil, sí, discriminar si son empleados o si es personal externo. Recuerden que yo debo tener identificados si esos trabajadores que se exponen, eso sí lo hago, incluir, así no ponga el número, yo sí discrimino si esa tarea la hacen empleados o la hacen contratistas, para tener identificado quiénes son los que se exponen al riesgo, si personal propio o personal tercerizado. Súper importante, más que la cantidad, el tipo de empleado o el tipo de trabajador que se expone a ese peligro. Chicos, hay que preguntar por todas las máquinas, por todos los equipos, por todas las herramientas que se usan. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir identificar otros peligros que están presentes más allá de lo que uno ve. ¿Qué tipos de materiales se utilizan? Si se utiliza algún tipo de sustancia o producto químico. Anotar toda la información específica. Entonces uno dice es que proceso de mezcla de disolventes. Y cuando yo les pregunto, venga, ¿y qué disolventes utilizan? Es que, no, yo no pregunté. ¿Cómo que no preguntó? ¿Cierto? Hay que preguntar qué tipo de sustancia es la que utilizan, si se puede revisar la hoja de seguridad, si el producto está etiquetado. Es decir, hay que mirar específicamente al nivel de detalle toda la información que usted pueda recopilar en ese nivel de recopilación de información. Hay que mirar, ¿cierto? Si esa tarea es una tarea, por ejemplo, una tarea específica, muy puntual, que tenga algún tipo de requerimiento legal específico, caso de trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en calientes, entonces eso nos permite identificar unos controles específicos que sí o sí hay que implementar. Hay que mirar qué medidas de control tengo implementadas en el momento en el que estoy haciendo el ejercicio de identificación. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es lo que nos va a permitir hacer la valoración del riesgo. Entonces, desde la entrada, desde el proceso de identificación, yo tengo que mirar qué tengo implementado como control para ese peligro en específico. Entonces, eso lo hago desde acá, desde el reconocimiento del proceso. También tengo que mirar si tienen implementados sistemas de emergencia, porque los sistemas de emergencia, digamos que además de que sirven para el tema de control de amenazas, que es tema de planes de emergencia o planes de prevención de riesgos de desastres, digamos que a su vez también me soportan algunas medidas de control para algunos peligros o algunos riesgos específicos. Entonces es importante tener identificados ese tema de los sistemas de emergencia. Y adicionalmente hay que ir a mirar documentación. En el tema de documentación, normalmente lo que se mira son datos de monitoreo reactivo y básicamente ahí lo que miramos es si han ocurrido incidentes o accidentes de trabajo en el área de trabajo, si han ocurrido o si hay calificación de enfermedades laborales y adicionalmente si tengo información, por ejemplo, de actividades de mantenimiento, fichas de inspección de los equipos. Todo ese tema documental me sirve para soportar la valoración del riesgo. Miren que esto hay que hacerlo con un muy buen análisis y con un muy buen nivel de conocimiento de información, de manera tal que hacia adelante, o sea, las actividades que siguen en el ejercicio de identificación de peligros y riesgos, pues yo tenga unos muy buenos insumos para que no me quede la duda. ¿Será que hayan hecho mediciones o no han hecho mediciones? Yo no, ni idea, ¿cierto? Entonces, ya cuando usted está más adelante es que empieza a preguntarse la información que necesita. Entonces, de una vez, hágase una muy buena levantamiento de información para lograr una buena clasificación de procesos, actividades y tareas y además tener la información complementaria que se va a requerir para las etapas siguientes de los procesos. No sé, chicos, si tengan dudas, preguntas hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bueno, están, no están, se fueron. Profe, yo aquí estoy. Ah, bueno. Bueno, chicos, entonces digamos que esta es la primera, ¿cierto?, de las actividades que se hace cuando estamos hablando entonces del tema de identificación de peligros y valoración de riesgos. Esto es lo primero, ¿cierto? Entonces es como la ruta de entrada para uno poder empezar y poder seguir hacia adelante, porque ya vamos a ver, ¿sí?, que todo el tema de identificación de peligros se hace con base a esta información que hemos recopilado. Entonces, una súper invitación es a que hay que conocernos muy bien los procesos. Es decir, de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando uno llega a un área de seguridad y salud en el trabajo es meterse a proceso. Literal, o sea, hay que entrar, hay que untarse, hay que estar ahí. No se puede quedar uno en la oficina simplemente pensando, no, o sea, tómese el tiempo de realmente conocer los procesos, estar ahí pendientes, ser gomoso, o sea, conocerse muy bien esos procesos, porque es, digamos, la única forma en la cual usted va a hacer un muy buen ejercicio y, digamos, va a garantizar que efectivamente logra incluir todos los posibles peligros que se pueden materializar en su organización. Entonces, es súper importante que a campo, es decir, cuando uno llega nuevo a un proceso, a una empresa, le toca untarse de campo. Yo siempre les digo, hay que untarse de campo porque es la única forma en la cual usted va a lograr un buen reconocimiento y una buena recopilación de información para garantizar que efectivamente, ¿sí?, usted tiene identificados todos los peligros que se pueden materializar en la organización. Les quería decir que muchas veces, pues además de ese tema del tema de tareas, ¿cierto?, del llegar al nivel de tareas, resulta ser súper relevante, chicos, porque cuando estamos en procesos de calificación, por ejemplo, de enfermedad laboral o en procesos de calificación de origen de un accidente de trabajo, muchas veces, créanme que pasa bastante, algo tan simple como esto. Les voy a colocar el ejemplo. ¿Listo? Entonces usted tiene un trabajador, recuerden que los accidentes de trabajo pueden ser con causa o con ocasión del trabajo. Con causa significa para lo que a mí directamente me contrataron, con ocasión, ¿cierto?, cosas que están relacionadas indirectamente con lo que yo hago en la empresa. Entonces miren lo que pasa. Un operario de una máquina X, ¿listo?, tiene que ir a la bodega, ¿listo? Entonces resulta que a él lo contrataron como operario. En su cargo él es operario de máquina. Cuando usted va y mira, ¿cierto?, los peligros a los cuales se expone el operario, es decir, en la tarea de operación de la máquina X, usted va y mira, ¿listo?, y mira la clasificación de los peligros. Y resulta que como usted solamente está mirando así, ¿cierto?, que él está operando y manipulando esta máquina, a usted jamás se le ocurrió que es que ese muchacho tiene que ir a la bodega por material. Y resulta que usted va y mira la identificación de peligros y por ninguna parte aparece el peligro de que él se puede caer durante un desplazamiento. Entonces se llama una caída a mismo nivel o una caída a diferente nivel cuando yo tengo en mi empresa, por ejemplo, desplazamiento en escaleras. Resulta que ese trabajador se le accidenta en esa caída a mismo nivel. Y eso no es con causa del trabajo, es con ocasión, es algo relacionado indirectamente. Y entre los procesos de calificación de origen, ¿listo?, usted viene y mira, ve, yo tenía identificado ese peligro en la matriz. Y usted mira, o sea, a mí jamás se me ocurrió que el muchacho se podía caer y que en esa caída se podía fracturar y que es una fractura que le implicó 6 meses de incapacidad. Entonces, tiene implicaciones de fondo porque el responsable de haber gestionado ese peligro era la organización, pero tiene el soporte y usted cómo iba a gestionar algo que jamás identificó. ¿Listo? Entonces, miren que cosas tan bobas, o sea, cosas tan, digamos, como tan lógicas que uno diría, pero pues, profe, es obvio que él se puede caer desplazándose, pero y eso en la matriz donde quedó reflejado. Entonces, hay eventos que solamente cuando ocurren es que uno se da cuenta que no los tenía ni siquiera identificados en la matriz. Y si yo ni siquiera los tenía identificados en la matriz, pues no tengo cómo cruzar que en algún momento se me ocurrió que ese peligro había que gestionar. Entonces, desde cosas tan básicas como esas, parte un buen ejercicio de identificación y por eso es que hay que llegar hasta ese nivel de tarea. Yo entender en esa tarea todo lo que se necesite para poder lograr esa tarea.
Bueno, chicos, entonces, pues por el día de hoy, este era pues como el tema que tenía para trabajar. Recuerden que les queda disponible la grabación del encuentro y pues adicionalmente les quedan también las memorias de la actividad, pues del temita que trabajamos el día de hoy. Y espero entonces poderlos ver el jueves en nuestra sesión de trabajo. Profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Profe, muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Gracias, lo mismo para ustedes. Profe, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.